caso Nisman no es un caso central en la República Argentina, sin embargo se está transformando como si lo fuera. En realidad aquí la discusión es cuál es el rumbo económico-social que sigue el país y de algún modo han impuesto sospechas sobre el gobierno anterior, que fue el único que firmó un memorándum dispuesto a investigar, que es la verdad de la milanesa, y también debates artificiales en derredor de culpables, en derredor de homicidios. ¿Por qué fue, Gustavo Ramírez, Patricia Bullrich a los Estados Unidos? ¿En qué anduvo? Viene toda una cuestión de una cadena de coincidencias, vamos a llamarlo de alguna manera. Remontémonos al decreto de necesidad y urgencia que nos remite a la seguridad, a la cuestión de seguridad pública, ¿no? La emergencia, que decreta la emergencia de seguridad pública en el país. ¿Esto qué implica? Implica la manifestación política de poder tener el control de la fuerza pública para poder tener el disciplinamiento social. Claro. Esto no se puede hacer con elementos solamente internos, se necesitan elementos externos, porque es una política marcada a nivel internacional por Estados Unidos. Un nuevo plan Cóndor. Argentina termina, al aliarse con Estados Unidos, Argentina termina adhiriendo a lo que tiene que ver con la guerra al terrorismo a nivel internacional y con la guerra al narcotráfico. Particularmente la guerra al narcotráfico es absolutamente puntual, primero porque el diagnóstico de la República Argentina no es el mismo que en otras partes del mundo, sobre todo en México. Vamos a México, que son las comparaciones más extremas. Un informe del Departamento del Estado del 2004, del 2014, perdón, y que se proyecta el 2015 también, habla de que Argentina sigue siendo un lugar de tránsito para las drogas. Es decir, que no tiene instalación de cárteles en el país. El tema seguridad es agitación y propaganda acá. No hay datos concretos de la realidad. Volvemos a decirlo eso, porque la realidad los desmiente. Allá en la presentación de Mauricio Macri en el Congreso hablaba que no había datos del 2008. Bueno, hay que decirle al presidente que busque las distintas ONG que están trabajando en la cuestión de seguridades internas o aquellos organismos de derechos humanos que también trabajan, que sí mantienen estadísticas. Bueno, habría que pensar también que con estos despidos el tema de seguridad se va a agitar, ¿no? Porque si vos mandás a la calle a miles y miles de personas, es lógico que muchas de ellas traten de alimentarse del modo que fuere. Patricia Bullrich en esta visita a Estados Unidos fue a visitar a directores de la CIA, el FBI, el Banco Americano de Desarrollo, gente de Wall Street y también a la DEA. Es decir, fue a poner en línea la política de seguridad argentina con la norteamericana. Fue a buscar recomendaciones y fue cuando nos dicen vamos a trabajar en conjunto, es decir, que van a volver fuerzas de Estados Unidos a trabajar en la Argentina. A ver, para ser claritos, hay carteles en México que fueron preparados y entrenados, como los Zeta, por ejemplo, por cuerpos de élite norteamericanos y egipcios, y otros que fueron entrenados también por los israelíes. Digo, no es casualidad que esto pase de esta manera en este contexto. ¿Por qué lo vinculaba yo con este decreto? Porque, bueno, porque lo que se está buscando es el armado represivo para legitimar el ajuste. Vuelvo no es una sobre cuestión el tema de despidos. La base de las maras es el desempleo. Bueno, en la República Argentina, el desempleo que generaron estos mismos liberales en los 90 fue capturado por las organizaciones sociales, cooperativas, emprendimientos. Las organizaciones sociales evitaron que el pueblo argentino caiga en el delito y deje de ser trabajador. No lo lograron en Centroamérica, donde las maras son masivas, representan identidades porque son salidas laborales para la gente dentro del delito. Vale la pena señalar esto porque en este periodo otra vez se fuerza al pueblo argentino a resolver un problema que generan los poderes. Y además que en esta etapa histórica el patrón de acumulación ya no pasa por las inversiones productivas, sino que lo que acumula capital y dinero es la circulación de capital, ¿no? Estamos bajo una filosofía neoliberal que se afronta en distintos planos, no solamente en el económico, fundamentalmente en el económico. A diferencia de lo que sucedió en la Argentina a fines de los años 50, principios de los 60, donde hubo inversiones en la metalmecánica, en la industria automotriz, gran despliegue, crecimiento de un nuevo proletariado industrial, hoy de alguna manera lo que puede ofrecer el imperio es más miseria, explotación y opresión de nuestras clases trabajadoras, ¿no? No hay inversiones productivas aquí, ¿no?
Por eso la subordinación de la Argentina a los poderes del norte tiene que ver justamente con dos vías principales: endeudamiento y proveer de mercados a los productos manufacturados que sobran en el norte. Y acá estaba viendo la imagen de Antonio Jaime Estiuso, lo ha denunciado muy claramente en nuestro programa Lorena Martins, en la señal, en la radio, en la gráfica. Patricia Bullrich sabe quién es Estiuso, qué rol cumple y por qué razón logró que Palmaguini se retirara de la causa. Bueno, a nadie le llamó la atención, a ningún periodista de estos que se dicen investigadores profundos que viven en Miami, que tienen casas caras, no se le ocurrió pensar hacer una relación casi de sentido común, de la cual tenemos que escapar los periodistas, pero básica. Patricia Bullrich va a Estados Unidos, se junta con la CIA, la DEA y el FBI, entre otros organismos de seguridad. Patricia Bullrich, que tiene vinculación a través de su marido con agencias de seguridad norteamericanas, lo cual en Norteamérica implica un negocio multimillonario, además de la industria farmacéutica. Digo, todo en Estados Unidos es negocio y es política. Pues sabes que en el programa anterior pasamos a la nata hablando del caso Nisman, antes de la contratación por parte de Clarín. La nata desmonta, casi en paralelo con Berbisky y en paralelo con nuestros investigadores, con Lavaqué, con Salinas, desmonta todo el argumento oficial largamente. Después Clarín lo contrata y deja de hablar de eso. Bueno, pero fijémonos, y vuelvo a hacer esta relación, pensemos, Patricia Bullrich en Estados Unidos con estos organismos de seguridad. Inmediatamente de la nada, porque estaba de la nada, aparece un ex agente de los servicios de inteligencia y me pregunto si es ex. Nunca se sabe. Me pregunto también si es un agente o es un topo, para quien juega. Y me pregunto también de dónde aparece y por qué aparece en este contexto y en este momento declarar. Y declara después de 17 horas, entre paréntesis y abriendo signos de interrogación, declara y aprieta y renuncia a la jueza de la causa. También una señal para pensarlo, nada más. No que la renuncia llega mientras que el presidente Mauricio Macri abre las sesiones ordinarias en el Congreso. Quizás una señal, ¿no? Y una apertura de Congreso bastante particular, no sé si le llamó la atención, de este estado constante de crisis ficticia. Hoy ya tenemos una crisis incipiente que es el dólar casi pasando los 16 pesos, con una devaluación casi del 60% en menos de 3 meses, lo cual es brutal para el poder adquisitivo de los trabajadores, pero además con una crisis en todos sentidos. Hay crisis energética, hay crisis en el Estado, hay crisis económica, una crisis que no estaba, heredaron un país prendido fuego. Uno de los ejes del dislate de la presentación de Macri en el Congreso, la apertura de sesiones, fue el diagnóstico. Falso diagnóstico. Un diagnóstico disparatado sobre un país que aparece incendiado cuando en realidad recibieron una nación en marcha, con un crecimiento productivo apreciable, que había salido del infierno del año 2001, que tenía un nivel de empleo apreciable, que no necesitaba cesantear gente para ajustar las cuentas, un país en crecimiento. Sí, y otra de las señales, ¿no?, fue de que la trepada del dólar también se daba en simultáneo cuando el presidente Macri estaba hablando en el Congreso. Otra señal también, ¿no? Un dato curioso, porque en la presentación habló de que la inflación es un problema que mata, ¿no? Dijo algo así, más o menos, un problema perverso. En el año 2014, el índice inflacionario del Congreso lo manejó Patricia Bullrich y era mayor al del 2015, por el mismo Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un descenso de la inflación, la inflación venía descendiendo y teníamos inflación también producto, porque hay que discernir la inflación producto del estancamiento de la economía y la inflación producto de la movilidad interna de la economía. En realidad la inflación siempre fue lo que le dijeron a los gobiernos nacionales populares como un defecto. Se genera por la existencia de oferta. No es mala la inflación, ese es un problema propagandístico. Hay que controlar los precios, hay que mantener con las paritarias los salarios. Hay que controlar los especuladores. Hay que sostener la inyección del Estado en el mercado interno a través de las asignaciones y los planes, pero el problema no es la inflación, en todo caso es un síntoma.
Ahora, a mitad de año, con programas de ajuste como estos, otra que inflación. Va a haber esta inflación. ¿A quién se le va a ocurrir aumentar los precios si no tenés compradores? Tenemos ya tenés otro problema. Una devaluación del 60%. Creo que entrando ya al discurso de Macri, me parece que es un discurso con muchas señales. Creo que esbozó un plan económico, un plan político. Fue un discurso muy ofensivo y que de alguna manera pudo expresar la matriz de su proyecto, cosa que no podía haber hecho, que no pudo haber hecho en la campaña electoral. Claro. Y me parece que estuvo plagado de duplicidades. Por un lado habla de crear trabajo, pero incentiva el desempleo. Al mismo tiempo habla de que la Argentina tiene que ser productiva, pero castiga con su política al desarrollo de la industria. Habla de que él es el protagonista de poder unir a todos los argentinos, de zanjar lo que ellos denominaron la grieta, y al mismo tiempo fustiga sobre todo a la expresión política en la oposición mayoritaria, y lo hace duramente. Y lo hace a partir, como bien señalábamos recién, ¿no?, a través de un falso diagnóstico. La Argentina había llegado a uno de los niveles de desempleo más bajos en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Y en relación al tema de la inflación, que efectivamente venía decreciendo, las estadísticas que manejaba la propia oposición para el año 2015 le dio en el orden entre el 19 y el 20% de inflación. Esto en un contexto de paritarias libres, como fueron las del 2015, que cerraron muchas de ellas por encima del 30%, daba una trepada del salario real de los trabajadores en un porcentaje apreciable, ¿no? Claro. Además que, de algún modo, aquí creo que hay una gran cuota de responsabilidad del propio Movimiento Nacional Popular en la situación a la que hemos arribado, pero hacia adelante me parece de que lo que se está atisbando es una política extorsiva, ¿no?, hacia los gobernadores, hacia los intendentes, para lograr de que en el Congreso los legisladores que tengan esa procedencia de las provincias y las intendencias voten leyes que realmente para el campo nacional popular son imvotables. Vamos a reflexionar entonces los niveles de resistencia existentes, movimiento obrero, sociedad, y también las perspectivas institucionales me interesa, porque da la sensación que 4 años de un gobierno de esta naturaleza puede ser mucho para un pueblo. Puede ser mucho, pero habrá que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos políticos y sociales, y sobre todo económicos. Vos tenés, la primera paritaria que se habló, hablando de esta resistencia, tiene que ver con los docentes. Se llega a un acuerdo después de una marcha importante que hace gremios representados por la CTA, nucleados en la Central de los Trabajadores de CTA, y son gremios de los estados. Ahora el problema empieza a llegar también a las particularidades privadas. Tenemos que en estas últimas semanas están en estado de alerta los aeronavegantes, porque se estima que en aerolíneas argentinas hay un ajuste laboral del 30%. Cuando hablamos de ajuste laboral no hablamos de ajuste en el salario, sino en la planta que mantiene a los trabajadores en actividad. Siderurgia, metalurgia, la UON en Campana, pero sobre todo construcción. La UON en Campana, con más de 300 puestos de trabajo por el cierre de una fábrica en stand-by, porque ahora se dictó una conciliación obligatoria y quedó ahí. Tenemos distintos focos de conflicto por distintos sectores. Construcción en Matanza, más de 30.000 suspensiones. Construcción en Matanza. Cuando la construcción se para en el país es porque está parado el país. Vamos a ver si esto dura o no. Vamos a charlar de eso aquí en La Hora de los Pueblos.